Y en la línea telefónica le agradezco muchísimo al doctor Jorge Chávez Presa. Usted lo lee en el Universal. Él es un economista especializado en los temas de hacienda pública, de energía y políticas públicas. Actualmente dirige ITG Consultoría de Finanzas. Doctor, pues se fue el Papa y ya volvimos a la realidad, ¿no? Bueno, yo creo que también el Papa nos ubicó en la realidad. Y muchísimas gracias por abrirme un espacio en tu programa y que pueda tener acceso a los radioescuchas que te siguen fielmente. Al contrario, doctor Jorge Chávez Presa, este recorte es el tercero del sexenio, doctor Jorge Chávez Presa, 132,000 millones de pesos, el recorte, el anuncio que hace el secretario de Hacienda y Crédito Público, una secretaría que usted conoce perfectamente bien. Ramsés, yo creo que esto hay que verlo en el contexto de lo que está viviendo México. Y se tiene que vincular precisamente con esta volatilidad en el tipo de cambio y por el otro lado con que tienes que ajustarte cuando se disminuyen los ingresos y en este caso disminuyen los precios porque los precios internacionales del petróleo, que no los determina México, no los determina el gobierno, no los determina Pemex, disminuyeron drásticamente. De hecho, se presupuestó un precio de $50 por barril y hasta la fecha pues está promediando por abajo de la mitad, bueno, casi la mitad de esos $50 por barril. Y aquí lo que hay que entender es la lógica de ese ajuste del gasto. ¿Y por qué? Porque ahora muchos dicen, ¿por qué recortarle a Pemex? Bueno, es que la situación para Pemex y para el gobierno federal es diferente. Y por el otro lado, bueno, si bien consolidamos las finanzas públicas, es decir, que juntamos como en una familia las deudas y los ingresos y gastos de todos, sí es conveniente separarlo. Bueno, ¿por qué el recorte con el gobierno federal es más pequeño? El recorte con el gobierno federal es menor, o es muy pequeño, es de 32,000 millones de pesos, porque el gobierno federal contrató unas coberturas para precio de petróleo. Y por el otro lado, al disminuir el precio del petróleo, tener un precio del petróleo más bajo, también los precios de la gasolina son más bajos. Esto significa que la recaudación que va a tener el gobierno federal por concepto de los IEPS, los impuestos especiales sobre producción y servicios a combustibles, pues van a ser mayores. Es decir, esto prácticamente no afecta, más bien, ya lo tiene compensado. Entonces este ajuste es nada más 32,000 millones de pesos. Pero quien no lo tiene compensado, porque Pemex se dedica precisamente a producir petróleo, y normalmente las petroleras no compran coberturas. Entonces Petróleos Mexicanos no tiene esta protección, llamémosle así, y va a tener que recortar su gasto. De hecho, y a todas las personas que me han seguido en el Universal con mis artículos, pues yo ya vengo escribiendo desde hace varios años que el ajuste al gasto de Pemex se debió haber hecho ya desde hace muchos años. Pero pues, a $100 por barril, ¿quién decía que era necesario el ajuste del gasto de Pemex? Claro, y además se hablan de que podrían ser despedidos 25,000 empleados. Bueno, yo creo que más que hablar del despido, tenemos que tener conciencia de que Petróleos Mexicanos es un activo de todos los mexicanos. Es un activo que nos tiene que dar un rendimiento, y este rendimiento lo da tres vías. Lo da por un lado con pago de impuestos, lo da por el otro lado por el rendimiento que tiene como manejo de empresa, y tercero es pues la plusvalía que va adquiriendo el buen manejo de una empresa. Desafortunadamente, Pemex no está dando esos tres rendimientos que debe darle una empresa productiva de Estado. Y luego otra cosa que me ha gustado mucho al escuchar a José Antonio González Anaya, el nuevo director general de Petróleos Mexicanos, es que va a meterse en serio al tema de las inversiones. También, como lo hemos indicado, Pemex ha invertido como nunca, pero también ha obtenido los rendimientos más bajos que cualquier petrolera en el mundo haya adquirido. Pemex no fue capaz de aumentar las reservas probadas y Pemex tampoco fue capaz de aumentar la producción petrolera. Entonces, si tus gastos están subiendo, tus inversiones son muy malas, y ahora esto te pone en evidencia la baja en el precio de los precios del petróleo, pues naturalmente tienes que hacer ese ajuste. Ahora, sí,
todo este ajuste fiscal lo tienes que hacer en congruencia también con la política monetaria. Y la política monetaria y la política cambiaria. Entonces, el Banco de México sube la tasa de referencia y este impacto en el aumento en la tasa de referencia tiene un impacto en las finanzas públicas, porque ahora se va a tener que pagar poco más de intereses, de costo financiero de la deuda. Entonces, para que sea creíble ante los mercados que el ajuste que tú estás haciendo, o más, esta medida de política monetaria de subir la tasa de interés para estabilizar el cambiario, tienes que hacer este ajuste fiscal. Y los dólares no se van a subastar dólares tampoco, doctor. Bueno, es que ya lo que pasa es que ya le habían agarrado ya le habían tomado la medida a Banco de México. A Banco de México. Y entonces entraron muchos a especular, ya estaban especulando, y yo creo que sí se les pasó la mano a los especuladores llevando el precio del peso con respecto al dólar pues a un nivel muy alto. Bueno. Si bien yo creo que hay una parte que el déficit en la balanza comercial pudo haber explicado un ajuste cambiario, no era de tales magnitudes. No, y sin embargo el dólar está a 18,44, ¿bajó? Pues sí, exactamente. Entonces eso significa que ahora sí, o sea, fue eficaz la política fiscal o el anuncio de la política fiscal combinado con la coordinación de la política monetaria, y ya lo estamos viendo en el tipo de cambio, y ojalá ceteris paribus, como decimos los economistas, es decir, manteniendo todo lo demás constante, sí. Es muy probable que el tipo de cambio regrese. Ahora, si surgen otros eventos internacionales a los cuales es ajeno México, pues sí le puede pegar al tipo de cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, que se peleen Arabia Saudita e Irán y utilicen el mercado petrolero como su campo de batalla y que empiecen a bombear más petróleo. No, bueno, pues eso es otro choque, ¿no? O sea, si ya, dadas las cosas, y se van estabilizando y se van ordenando, ¿no? Y China empieza también a poner en orden su economía, pues esto nos va a favorecer. Pero si hay ciertas disrupciones por cualquiera de las causas, pues sí puede afectar al tipo de cambio. Y ya por último, ¿y las reformas estructurales, entonces, en qué momento van a funcionar? No, bueno, las reformas estructurales ya están funcionando. O sea, ya lo estamos viendo en la parte de telefonía celular, que los costos han bajado. Ya lo vimos con la entrada de AT&T, perdón por hacer el anuncio, que ya entró y está compitiéndole a Telcel durísimo, ¿no? Entonces ya bajaron las tarifas de lo que pagamos en celular. Ya en la parte de electricidad, o sea, la reforma energética no es solo petróleo, es cómo puede lograr México satisfacer las necesidades de sus consumidores, de sus empresas, de la parte comercial, etcétera, cómo puede acceder a electricidad más barata, en mejores condiciones de suministro, de oportunidad, y eso ya lo estamos viendo. Y luego, bueno, pues la reforma educativa, pues eso todos sabemos que es a mediano y largo plazo. Y de ahí que todos nos debemos de preocupar y dar seguimiento, como tú lo haces atinadamente en tu programa, de qué va haciendo el gobierno y de cómo lo que está haciendo el gobierno nos está beneficiando en dos cosas: cómo se refleja en la mesa y cómo se refleja en nuestro bolsillo. Ese es el mejor medidor que podemos tener. ¿Y la reforma fiscal, doctor? Bueno, y la reforma fiscal, ahora, si bien a mí no me gustó, sus implicaciones en cuanto a eficiencia en términos de distribución de cargas, es decir, para promover inversión, ahora sí nos callaron la boca todos, y desde el punto de vista macroeconómico la reforma fiscal ha sido atinada, porque la reforma fiscal tan solo en 2015 dio 2.5 puntos del Producto Interno Bruto en recaudación. O sea, se llegó a lo que se conoce como carga fiscal, se divide toda la recaudación de impuestos entre el Producto Interno Bruto, a esta carga fiscal más alta que ha tenido México en la historia. Y por eso mismo, también los mexicanos, si ya nos pega en el bolsillo, nos tenemos que ocupar a tener buenos gobernantes. Y tenemos una gran responsabilidad en quién llevamos al poder, a quién llevamos a la presidencia, a quién llevamos a las gubernaturas, a quiénes llevamos a las alcaldías, quiénes llegan a representarnos en el Congreso. Tenemos que ser mucho más exigentes.
Así es, doctor. Le agradezco mucho, como siempre, su valiosísimo tiempo para hablar de estos temas pues tan escabrosos, ¿no? Como es el reajuste que va a haber y pues el desempleo que habrá. Bueno, ya nomás por último ahí, sí. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta que el ajuste que está haciendo el gobierno, el gobierno federal, es para no endeudarse más y para no subir los impuestos ni los precios y tarifas. No subirán los impuestos. Exactamente. Eso es quizás el aspecto más positivo desde el punto de vista de nosotros los contribuyentes, nosotros los ciudadanos, de por eso se está haciendo este ajuste, porque no van a endeudarse más, es decir, van a respetar el monto de endeudamiento que autorizó el Congreso de la Unión y no nos van a subir los impuestos, es decir, no van a recurrir al Congreso para decirle, oye, necesitamos más impuestos. Doctor, le agradezco mucho estas observaciones tan atinadas que le hace a su público del 88.9, Muchísimas gracias, Ramsés, y un saludo a todos quienes nos han escuchado. Gracias, maestro. Gracias al doctor Jorge Chávez Presa, doctor y especialista en temas. Bueno, si alguien conoce las entrañas de la Secretaría de Hacienda es el doctor Chávez Presa, que además fue legislador en la 58ª legislatura en el Congreso de la Unión. Pues así las cosas. Hacen el recorte para que no aumenten los impuestos y haya más deuda.